Muy buenos días a todos. Estamos gozosos el día de hoy, como lo estamos todos los días. Hoy es un día, bueno, todos los domingos especiales, todos los días agradecemos a Dios por su misericordia y las cosas maravillosas que hace en nuestra vida. Pero como todos ustedes saben, hoy en el mundo tenemos una fecha que se recuerda y se conmemora, y es muy especial el día de hoy. Y de hecho, yo quisiera que allí lo puedes hacer en tu corazón, lo puedes hacer en voz alta, como tú quieras, pero que me acompañes en esta palabra que el apóstol Pedro escribió al inicio de su primera carta, cuando saludaba en el saludo que él tenía en su carta, recordó y manifestó lo que es para nosotros este gran evento que hoy celebramos, ¿sí? Allí en su primera carta, en el primer capítulo, en el versículo 3, de hecho yo le pedí a Israel que me lo pusiera aquí en la... Sí, aquí está. De todos modos, tú tienes allí tu Biblia, pero podemos en este momento hacerlo presente en nuestro corazón. Dice la palabra: bendito sea el Dios y Padre de Jesucristo, Señor nuestro, que según su gran misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por medio de la resurrección de Jesucristo de entre los muertos. Y hoy celebramos, recordamos, proclamamos y anunciamos al mundo entero que Jesucristo resucitó de entre los muertos y que ahora vive, reina por los siglos de los siglos. Pero este evento, dice la palabra, nos hizo renacer para una esperanza viva. Pero quiero también aprovechar, antes de seguir adelante, para recordar precisamente parte de la enseñanza del miércoles, porque el siguiente versículo dice: para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Y precisamente el miércoles hablábamos de cómo el apóstol Pablo nos enseña que nosotros somos heredad, mientras estamos en este mundo, somos heredad de Cristo. Y ahora el apóstol Pablo dice, pero allá nos espera una herencia, ¿sí? Así de que hemos renacido gracias a que Cristo venció la muerte, que Cristo resucitó de entre los muertos. Y eso nos llena de gozo, nos llena de agradecimiento y nos impacta porque dice la palabra para una esperanza viva, y precisamente vamos a recibir esta maravillosa revelación de lo que es precisamente en nosotros la esperanza, ¿sí? Esta esperanza viva que respecto a la salvación no la tenían aquellos que vivieron antes de Jesucristo. Aquellos que inclusive el mismo apóstol Pedro recuerda, podemos avanzar allí al versículo 10, aquellos hombres, aquellos profetas que escudriñaron e indagaron, ¿sí? Que dice el apóstol Pedro que profetizaron acerca de la gracia que es para nosotros, ¿sí? Esta gracia para nosotros, dice, inquirieron y escudriñaron diligentemente acerca de esa salvación. Y ellos indagaban, estaban viendo, querían saber para quién era y en qué tiempo se iba a manifestar. Ellos no tenían esa esperanza que nosotros ahora tenemos gracias a la resurrección de Jesucristo. Ellos estaban buscando, ellos querían saberlo, pero pues el Espíritu de Cristo, dice el apóstol Pedro, el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, pues Él les
les dio la revelación, ellos pudieron predecir los sufrimientos que Cristo iba a sufrir. Sí, conocemos y sabemos cómo el profeta Isaías habla precisamente de Cristo, cómo sufre, cómo lleva sobre sus hombros, sí, nuestro pecado y todo lo que sufrió precisamente allí en la cruz. Pero sabía que había una gloria muy grande después. Y ellos querían saber esa gloria. De hecho, dice el apóstol Pedro, que los mismos ángeles están viendo. Los ángeles que quieren ver, porque los ángeles vieron cómo Cristo fue crucificado. Los ángeles sufrieron junto con el Padre ese momento. Ellos estuvieron allí, estaban viendo, pero ahora quieren ver lo que dice el apóstol Pedro, ¿sí? Las glorias que vendrían tras ello. Así de que el día de hoy vamos en esta palabra que tiene el apóstol Pedro para nosotros, vamos a ir precisamente al versículo 13. El versículo 13 de esta carta tiene 3 aspectos que son sumamente importantes que nosotros los recibamos y los tengamos presentes en nuestro corazón. Y precisamente este versículo también me va a permitir mostrar, hablábamos el miércoles, precisamente de que en la traducción de la Biblia textual, donde Pablo hablaba de que somos heredad, pues veíamos cómo en la Biblia Reina Valera decía que recibíamos una herencia. Sí, y hay algunas situaciones, algunas pequeñas cambios, ¿sí?, en las versiones. Esto ha sucedido durante toda la historia. Esto no es de ahora, ¿sí? Recordemos que los primeros 1500 años después de Cristo ni siquiera tenían Biblias. Recordemos que la primera Biblia se imprimió cuando la invención de la imprenta, ¿sí? Y que esa Biblia que se imprimió en ese 1500 y tanto fue en griego. Y que no fue sino hasta mucho tiempo después que se empezaron a hacer traducciones del griego, primeramente al alemán, posteriormente en otros idiomas. Y la primera Biblia en español, conocida como la Biblia del oso, porque en su portada tenía un grabado de un oso, que fue la primera Biblia, ¿sí?, dista de siglos, en un castellano antiguo. Y por allá en 1904 se hizo una versión en español de la primer Biblia Reina Valera que nos llegó, que usaron esos misioneros que entraron a diferentes países de Latinoamérica con las Biblias, cuando aún no había acceso a las Biblias, cuando aún no era fácil tener una Biblia, no cualquiera podía tener una Biblia. Y la 1904 empezó y estableció gran parte de las iglesias que se fundaron en toda América. Y en 1960 se hizo la gran revisión de esta versión de Reina Valera. ¿Y saben qué sucedió? Que todos aquellos que crecieron con la 1904, todos aquellos que aprendieron a amar a Dios y que se reveló el Señor en su corazón a través de esta versión, no querían aceptar la 1960, inclusive decían que era cosa del diablo y quemaban las Biblias. Yo todavía conocí allá en Venezuela una corriente de unas iglesias que se llaman de la sana doctrina, que quemaban, no aceptaban la Biblia 1960. Hasta que ya, como se dejó de editar, ya no se imprime, ya solamente existen copias digitales de esta Biblia y algún que otro volumen por ahí que ha guardado, pues poco a poco fueron aceptándola. ¿Por qué? Porque decían que no, porque cambiaban muchas palabras. Y así han seguido muchas versiones, se sigue corrigiendo. Así de que hago esto porque este versículo me ha impactado mucho, lo he estado leyendo en las 2 versiones más usadas y hoy quiero compartir con ustedes. Voy a leer en este momento el versículo 13 y le pedí también a Israel que me ayudase, como ustedes muchos no tienen la versión de la Biblia textual,
que puedan leer conmigo con mucho detenimiento este versículo 13, ¿sí? Vamos a leer, dice así: por lo cual, habiendo ceñido los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia que nos está siendo otorgada en la revelación de Jesucristo. 3 aspectos que quiero resaltar en este versículo. Pero antes de entrar en ello, quiero que leamos cómo la Reina Valera presenta este versículo. Porque es la mayoría que ustedes tienen. Y quizá al oírme a mí leer la textual digan, pero es que en mi Biblia no dice así. Miren cómo dice la Reina, la Reina Valera, sí, versículo 3. Se dice así: por tanto, ceñid los lomos. Fíjense bien, voy a ir haciendo una referencia a cada punto. Yo leí anteriormente, habiendo ceñido los lomos. ¿Qué significa habiendo ceñido? Una acción que ya hicimos, ¿sí? Y cuando dice ceñid los lomos, es que lo tienen que hacer. La pregunta es, ¿a quién está dirigida esta carta? ¿A los creyentes en Cristo o a los que aún no creían en Cristo? Primera, quiero que no, yo no soy, algún día me dijo que yo era un promotor de la Biblia textual, no. Yo quiero que sea el Espíritu Santo el que revele en sus corazones. Yo no tengo ningún interés, no soy socio de ninguna editorial, no vendo libros, ni Biblias, ni mucho menos, ¿sí? Solamente quiero que sea lo que el Espíritu Santo ha hecho en mi corazón, ¿sí? O sea, que olvidémonos de versiones, recibamos la inspiración del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces yo pregunto, ¿a quién está dirigida esta carta? ¿A los creyentes en Cristo o a los que aún no conocen a Cristo? Creo que Pedro escribió a los creyentes, porque los no creyentes no leían las cartas de Pedro. Sí, para empezar. Así de que, bueno, dice, por tanto, ceñid los lomos, regreso a la Reina Valera, de vuestro entendimiento, sed sobrios. Y aquí viene lo que quiero que lo analicemos y recibamos del Espíritu Santo su inspiración. Fíjense lo que dice la Reina Valera. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá, cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué acaso no estamos ya en la dispensación de la gracia? ¿Que cuando leemos el libro de Romanos desde el capítulo 1, versículo 5, no está establecido que hemos recibido la gracia? ¿Que no vivimos en la gracia? Entonces la gracia desde el principio de los tiempos fue manifestada para nosotros. Es lo que estaban inquiriendo los profetas. Decían, Él va a sufrir, el Mesías va a sufrir, aquí hay algo va a pasar. ¿Para quién es esto? O sea, esto está presente en toda la palabra. Así es de que, ¿cuál es la diferencia de leer lo siguiente? Habiendo ceñido los lomos. ¿Cuándo ceñimos nosotros los lomos? ¿Qué significa esto? Vamos a empezar a entender, ¿sí? Antes de que Pedro hablara de ceñir los lomos del entendimiento, antes de que Pablo hablara de que debíamos de ceñir los lomos con la verdad, ya nuestro Señor Jesucristo lo había hablado. Si tú vas allí a ese pasaje, el Evangelio de Lucas, en el capítulo 12, versículo 35, cuando le habla el Señor a esa pequeña manada, ¿recuerdan esa frase que usó él? Que dijo, ceñid vuestros lomos y tened vuestra lámpara encendida.
¿A qué se refería el Señor? A la venida del Señor, que tenía que encontrarnos con los lomos ceñidos y nuestra lámpara encendida. Y sabemos qué es la lámpara, ¿sí? La palabra lo dice, su palabra es lámpara. Ella es la que abre y nos da el entendimiento, ¿sí? La lámpara, la acción del Espíritu Santo, la palabra en nosotros. ¿Y qué es ceñir los lomos? ¿Cuántos se ciñen los lomos? El día de ayer, Saúl estaba trabaja muy duro los sábados ahí, y estaba haciendo, sí, envasando su kombucha, una caja con muchas, y las tenía que subir a la planta alta. Y entonces bajó y me dijo, me acabo de poner, ya no usamos el concepto de ceñir los lomos. ¿Qué dijo él? Me dijo, me acabo de poner mi faja, me fajé para poder subir. Claro, él va al gimnasio, está fuerte, yo nomás lo vi, no le ayudé porque pues que valga la pena el esfuerzo del gimnasio y todo, ¿no? Yo dije, bueno, vamos a ver si está dando, sí, tomó su caja para subirla, pero antes de eso, ¿qué hizo? Se puso una faja, se ciñó los lomos. ¿Por qué? Porque tenía que protegerse, tenía que cubrirse, tenía que contenerse para evitar un daño en él. ¿Qué es ceñirnos nosotros los lomos del entendimiento? ¿Qué es entendimiento? Vamos a empezar por ahí. Ustedes recuerdan, bueno, yo sí recuerdo cuando mi papá me decía, ¿cuándo vas a entender? Saben, el entendimiento, les voy a decir algo, en este contexto, el entendimiento viene tras la inteligencia. Hay personas que son inteligentes, tienen inteligencia, pero son muy mal entendidos, no entienden, ¿sí? No entienden. Viene tras el conocimiento. Nosotros podemos tener conocimiento de muchas cosas. Yo tenía conocimiento de muchas cosas. Mi padre me enseñó muchas cosas y yo sabía que si no las seguía al pie de la letra, si no hacía lo que él me decía, no me iba a ir bien. Tenía el conocimiento y yo me consideraba inteligente, pero no entendía. Yo creía que era yo el que tenía, que sabía. Viene después de la sabiduría. De hecho, el entendimiento requiere de experiencia, pero lo más importante de todo, después del conocimiento, después de la sabiduría, después de la experiencia, lo que nos lleva es la inspiración del Espíritu Santo, la revelación del Espíritu Santo. Todo esto, ¿sí?, nos lleva o genera en nosotros, nos conduce a saber y hacer lo que es correcto. Eso es entendimiento. Saber y hacer lo que es correcto. El que sabe lo que tiene que hacer y no lo hace, no tiene entendimiento. Así es de que ceñirnos los lomos del entendimiento, Pablo dice ceñir vuestros lomos con la verdad. Sabemos que la palabra de Dios, sabemos que es su revelación la que nosotros debemos de ceñirnos para vivir en función de ella. El entendimiento es, hemos recibido la revelación, hemos recibido el conocimiento, viene la sabiduría. El miércoles decía el pastor Carlos que, bueno, Cristo en nosotros, qué mayor sabiduría, Él tiene la sabiduría, sí. Sin embargo, dice la palabra, si te falta, pídesela al Padre, que Él te la va a dar abundantemente y sin reproche. La experiencia. Tenemos la experiencia, claro que tenemos una experiencia maravillosa, y los que acaban de conocer al Señor el día de ayer o hoy en la mañana o lo van a conocer hoy, empezará una nueva experiencia de vida, porque en el momento en el que nacimos de nuevo fue la primer maravillosa experiencia de la obra del Espíritu Santo en nuestra vida y empezó a cambiar nuestra vida. Tenemos la experiencia de lo que ha sido nuestra vida desde el momento en el que Él vino a nuestro corazón, vino a habitar en nosotros.
nosotros, se reveló en nosotros y vamos acumulando una experiencia que ahora nos lleva, yo por nada regreso a lo que era antes, yo por nada dejo lo que Él me ha dado para lo que yo antes tenía, porque la experiencia de vida en Cristo está por encima de cualquier otro tipo de experiencia. Aleluya. Eso es el entendimiento. Así de que fíjense bien, cuando nos empezamos a ceñir nosotros los lomos del entendimiento, en el momento en el que viene la revelación de la palabra a nosotros, conocemos la verdad y en ese momento nos empezamos a ceñir. Aquel que dice, yo ya tengo 20 años en el Evangelio, pues chico, ya traes bien ceñidos tus lomos. Porque desde el momento en el que vino la verdad a ti, la palabra, tenemos que vivir y conducirnos en función de ella. Por eso es importante analizar esto. ¿Tenemos los lomos del entendimiento ceñidos o nos los vamos a ceñir? Yo les pregunto a ustedes, ¿ya los tienen ceñidos? ¿O qué están esperando para ceñírselos? ¿Sí? Así de que ya tenemos los lomos ceñidos, ya debemos de tenerlos. Desde el mismo momento en el que conocimos al Señor. En ese mismo momento, porque si no nos ceñimos los lomos del entendimiento, entonces ¿qué va a suceder? Vamos a seguir permitiendo que el razonamiento que traíamos acumulado en nosotros, todas las historias de vida, filosofías, tendencias, ideologías y basura que durante todo el tiempo estuvimos adquiriendo antes de conocer al Señor, sigan normando nuestra vida. Cuando tú te ciñes los lomos del entendimiento, el único que va a empezar a normar tu vida es la revelación de la palabra. La verdad. Pablo dice, ceñidos los lomos con la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La palabra. Entonces, desde el primer momento tenemos que ceñirnos los lomos. Así de que si yo les digo a ustedes que se tienen que ceñir los lomos, pues estoy diciéndoles que todavía no se los ciñen. Pero si yo les digo que habiéndonos ceñido los lomos del entendimiento, ¿sí? Debemos de ser ahora sobrios. Ese es el segundo punto, ¿sí? De este versículo. Tenemos los lomos del entendimiento ceñidos, así de que debemos de ser sobrios. ¿Y qué es ser sobrio? ¿Qué significa en este contexto de la palabra el ser sobrios? Sobrios viene de una palabra en griego, sofrón, que tiene una relación, un significado directo a tener una mente sana, a ser prudentes, estar en nuestro juicio total, ¿sí? O nuestro juicio cabal. Esto es, que nuestra mente esté completamente atenta y en toda la capacidad de lo que Dios nos ha dado para poder ejercer el dominio propio. Porque el dominio propio, que el mismo apóstol Pedro nos dice que a nuestra fe debemos de agregar dominio propio. ¿Y cómo lo ejercemos el dominio propio? El dominio propio lo ejercemos cuando tenemos una mente sobria. Decimos, no, yo tengo que dominar esto. Yo tengo que mantenerme en esta línea, ¿sí? Y eso es lo que el apóstol Pedro nos está saluda a través de este versículo, ¿sí? Nos está enseñando. Son 3 puntos que tiene este versículo. Tener nuestros lomos ceñidos, ser sobrios, tener una mente cabal, estar una mente sana para ejercer el dominio propio, ¿sí? Y el tercer punto, fíjense lo que dice.
quiero recordarles que en el versículo 3, cuando le dimos gracias a Dios, bendito sea nuestro Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Habla de una esperanza viva. Yo les voy a hacer una pregunta y sé que quizá si la contestas rápido, la vas a contestar bien, pero quiero ver qué contestas. ¿En qué está puesta tu esperanza? Uno que me conteste. ¿En Él? ¿En Cristo? Bueno, no voy a decir que esté mal. Fíjense lo que dice bien este versículo. Tened vuestra esperanza puesta por completo en... Lean su Biblia, que hay resurrección. Lean la Biblia. Bueno, pónmelo ahí, por favor. Aquí está. El siguiente versículo. Aquí está. Y esperad por completo. No, ponme la textual, por favor. Esa es la Reina Valera, textual. Tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia. Les voy a dar unos segundos para que lo analicen bien. Tened puesta. Y igual está en la Reina Valera. Lo único es los tiempos, cómo lo maneja. ¿Sí? Pero aquí dice, en la Reina Valera dice, por tanto, hacer sobrio y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Pero yo les decía, regresemos al otro, vamos a quedarnos en el otro. ¿Sí? Sed sobrios y tened vuestra esperanza puesta por completo en la gracia que os está siendo otorgada en la revelación de Jesucristo. ¿Qué sucede cada vez que se revela Cristo a tu vida? ¿Qué sucede cada vez que su palabra se revela a tu vida? Escuché un comentario, yo no estuve ese día, el pastor Carlos decía, empezamos a enseñar Efesios y una persona decía, wow, ahora que leo esto, lo he leído muchas veces, tanto tiempo, pero ahora entiendo lo que Cristo ha hecho, o sea, de otra forma. Hay una revelación. ¿Y qué sucede cuando esto sucede? Cuando se revela lo que Él está haciendo en nosotros. ¿Qué sucede cuando la palabra se abre delante de ti y te muestra y te revela su voluntad, su propósito, se hace viva en tu corazón? En ese momento nuestra esperanza sigue creciendo. Por eso dice el apóstol Pedro, una esperanza viva. Y la esperanza viva que tiene como significado, que es una esperanza que está día a día creciendo. ¿Y cómo crece esta esperanza? ¿Cómo madura? Viva es que crece, viva es que madura, viva es que da frutos. ¿Y cómo sucede esto? Por la revelación de la palabra. Nos está siendo otorgada día a día cuando tomas la palabra y empiezas a buscar y empiezas a hablar con Dios y empiezas a ver lo que hay en ella y se te manifiesta, se abre ante ti esta maravillosa revelación y wow, y crece en ti esa esperanza sigue fortaleciéndose. La esperanza es lo que estamos esperando, ¿sí? Lo que aún no es, pero que Él lo tiene prometido. Entonces, nuestra esperanza va creciendo. ¿Y cuál es la diferencia? ¿Qué cambia? Hay personas que al no tener ceñidos sus lomos del entendimiento de la verdad, saben, porque se les ha dicho, que Cristo al morir en la cruz perdonó nuestros pecados, nos hizo libres, nos dio total libertad, todo lo que está establecido en la palabra. Lo leen, lo saben, algunos se lo saben de memoria, etcétera, pero dudan. Aún dudan de que si Dios les perdonó. Hay quienes todavía dudan de que si son completamente libres, que han recibido a Cristo en su corazón y andan buscando que los liberen de no sé qué cosa.
Como si no tienen el entendimiento, no están ceñidos por el entendimiento que cuando recibes a Cristo en el corazón, eres completamente libre. El Espíritu Santo toma control de tu espíritu, te pone un sello y dice, me pertenece y nada ni nadie puede ocupar el lugar que el Espíritu Santo ocupa en tu vida. Eso es tener tus lomos ceñidos con el entendimiento. Entiendo que le pertenezco a Él. Entiendo que Él me ha sellado. Entiendo que Él mora en mí. Y si el Espíritu Santo mora en mí, nadie más puede ocupar ese lugar. Aleluya. Y camino y crece mi esperanza. Y mi esperanza va adelante en todo aquello que el Señor ha prometido en mi vida. Qué triste es saber de millones de personas que tienen el conocimiento de que hay un Dios, que tienen el conocimiento de que Cristo vino a este mundo a morir en la cruz para el perdón de nuestros pecados, que es el Cordero perfecto, que su sacrificio es para redimirnos, para darnos salvación, que conocen las palabras de Jesús al momento de estar en la cruz, en los últimos momentos, en sus últimos instantes, aquellas palabras que le dio a aquel ladrón que estaba a su lado, que le reconoció y que le dijo, Señor, cuando estés en tu reino, acuérdate de mí. Y las palabras de Jesús fueron, te aseguro hoy que tú estarás en mi reino. Y saben, por no tener ceñidos el lomo del entendimiento, millones de personas creen que al morir tienen que ir a un lugar de fuego a pagar por sus pecados y que cuando salgan de ese lugar o lo saquen con algunas contribuciones más o menos, ¿sí? Entonces podrán gozar de la salvación. Aún no tienen el entendimiento, no han entendido lo que es la gracia. Por eso dice el apóstol que vuestra esperanza esté completamente en la gracia, ¿sí? La gracia de Dios, es Dios el que, sí, yo también digo, mi esperanza está en Dios, mi esperanza está en Jesús, todo eso es correcto, pero aquí estamos recibiendo una enseñanza directa del apóstol Pedro, el apóstol que peleó con Pablo, porque él creía que primero había que judaizarlos para recibir la salvación. Porque él creía que tenía que meterlos a los ritos de los judíos para que pudiesen ser salvos. Aquel que se negó a comer de aquellos animales que el Señor mismo le bajó en una visión y que le dijo, Pedro, come. Y dijo, no, ¿cómo voy yo a comer? Yo nunca he hecho eso. Sí, ese mismo apóstol, cuando escribe esta carta, dice, ¿saben que nuestra esperanza? Fíjense nomás las palabras que da él, ¿sí? Al final. Dice, tened vuestra esperanza puesto por completo en la gracia. Cuando él al inicio todavía creía que había que hacer algunas otras cosas para alcanzar la salvación. Aquí ya, gracias a la obra del Espíritu Santo, ya Pedro se había rendido y dijo, pon tu esperanza allí, en la gracia. Porque si no es por la gracia, ¿qué somos nosotros? Si no es por la gracia, ¿dónde estaríamos? Si no es por la gracia, ¿qué alcanzaríamos? Si no es por la gracia, ¿qué mereceríamos? Dime qué has hecho si dejas la gracia a un lado. ¿Cuál es tu esperanza si no está puesta en la gracia? Aquellos que no ponen su esperanza en la gracia viven con temor y con angustia. ¿Por qué? Porque están supeditados a aquello que ellos puedan hacer para alcanzar salvación y sabemos que nadie la va a alcanzar si no es por la gracia, por la obra de nuestro Señor Jesucristo en nosotros. Así es de que en estos versículos, en este versículo, solamente el versículo 13,
encontramos esta maravillosa revelación que nos lleva a reflexionar en ello. Mi esperanza, nuestra esperanza viva, la que recibimos gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy celebramos su resurrección. Él nos hizo renacer a una esperanza viva. Antes, ¿cómo estábamos? Estábamos muertos, no había esperanza en nosotros. Estábamos supeditados a lo que nosotros creíamos que teníamos que hacer para agradar a Dios. Y vivíamos con temor y con angustia la muerte, porque no sabíamos si lo que hacíamos era suficiente. Pero cuando se reveló la gracia, cuando se reveló a nuestra vida que Cristo en la cruz del Calvario, al derramar su sangre preciosa, lo hizo para el perdón de nuestros pecados, y al revelarse a través de su palabra, este maravilloso libro de Romanos, el libro de la justicia, el libro de la gracia, que todo aquel que le conoce, todo aquel que le recibe como Señor y Salvador, que todo aquel que acepta que Cristo murió en la cruz para el perdón de sus pecados y que lo asume, lo toma, le invita a tomar su corazón, que reconoce su pecado y se arrepiente de él y le dice a Jesús, Jesús, yo te acepto como Señor y Salvador. En ese momento ocurre el milagro y renacemos para una esperanza viva, porque en ese momento recibimos la salvación. En ese momento, no después, no por lo que hagas, no porque ayunes muchos días, no porque hagas no sé qué sacrificios, no porque te aprendas no sé cuántos capítulos o la Biblia entera, no, sino porque la gracia ha venido a ti, porque has aceptado a Cristo como Señor y Salvador, y ahí empieza una esperanza viva, allí empieza a manifestarse el poder de esta esperanza, de esta gracia. Por eso, repito, dice Pedro, pon allí, en la gracia, ¿sí?, tu esperanza. Una esperanza que día a día debe de crecer. Una gracia que nos está siendo otorgada. ¿Sabes por qué utiliza el término otorgar? Porque la gracia allí está. Dios, ¿sí?, nos ha dado. Estamos en la dispensación de la gracia, ¿sí? Pero aquel que no la conoce, aquel que no la recibe, aquel que no la ha entendido, por eso dice, cíñete. Entiende lo que es la gracia, no la vive. Por eso viven con angustia, por eso viven con temor, por eso viven con miedos, por eso viven, en otras palabras, por eso no viven la plenitud de vida que Cristo Jesús quiere que vivamos. Si tú vives y tu esperanza está puesta en la gracia, tienes plenitud de vida, porque toda tu esperanza está puesta en lo que Dios ha establecido de ti, lo que Dios ha establecido para ti, lo que Cristo Jesús ha hecho por ti, lo que Cristo Jesús te ha dado, lo que Cristo Jesús está haciendo en tu vida, lo que el Espíritu Santo que mora en ti te está guiando a hacer, y la mente de Cristo que día a día se está formando en ti. Así de que, queridos hermanos, creo que este versículo nos da bastante para, bueno, yo tengo bastante trabajando en él. Trabajando, sí, ciñéndome los lomos del entendimiento. No es de hoy en la mañana ni de ayer. Ya tengo días o semanas que cada día sigo recibiendo más y más de este versículo y aplicándolo en mi vida. Ya, mi esperanza sigue creciendo, porque es una esperanza viva en todo lo que tenemos. Y cada vez que escuchamos la palabra del Señor y seguimos recibiendo esa revelación, nos llena.
Efesios, no sé cuánto te va a llevar a terminar Efesios. No has podido salir del 6, del 7, del 8, del 9, y cada vez que lo vuelves a leer encuentras otras cosas y sigues gozándote en lo que el Señor está haciendo. Sí, se sigue manifestando la palabra, la revelación de la palabra en nuestra vida. Así es de que, como hijos obedientes, dice el apóstol Pedro en el siguiente versículo, ¿sí? Para ya darle continuidad y poder terminar en el contexto en el cual el apóstol ha escrito esta carta. Dice, como hijos obedientes. Ay, cómo me acuerdo de mi padre. Bueno, como hijos obedientes, no amoldándoos a las antiguas pasiones que teníais cuando estabais en vuestra ignorancia. Antes de que nos ciñésemos los lomos del entendimiento, estábamos en ignorancia. Creíamos que sabíamos mucho. Yo de adolescente, de joven, creía que sabía más que mi padre. Creía que con mis escasos 15, 16 años de experiencia superaba los 60 de mi padre. No sé si a todos les pasó, pero a mí sí. Yo creía que yo sabía más que él. Y cuando él me daba un consejo y cuando él me decía algunas cosas, yo decía, ay, ya está viejo, no entiende. Yo sí sé. Ay, cómo me fue. Como quisiera. No, ya para qué me meto en eso, vamos a seguir aquí. Hijos obedientes, como hijos obedientes no debemos de amoldarnos, dice, a las antiguas pasiones que teníamos cuando estábamos en nuestra ignorancia, sino según el que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está. Y aquí van a ver una pequeña diferencia entre seréis santos, porque yo soy santo. En Levítico hay 3 versículos. No se los voy a decir para que los busquen. Si quieren se los digo. Pero en Levítico hay 3 versículos. Está escrito, es referencia a Levítico. 2 de ellos dice, seréis santos. ¿Sí? Porque sabemos que solamente por medio de la gracia... ¿A quién le dijo el Señor, seréis santos? En Levítico. Pues a través de Moisés, imagínense cuántos a quienes. ¿Y pudieron hacerlo? No. Es por medio de la gracia que hemos sido apartados para Dios, en nuestra debilidad, en nuestros errores, con nuestros problemas, con la cabeza dura que somos a veces, con nuestras caídas, con todo. Somos santos porque Él nos apartó para Él por su gracia. No es por nuestra fuerza, no es por lo que podamos hacer. Si yo les digo, sé santo, mira, sé santo tú. Ajá. Ay, ¿cómo? Sí, ¿cómo eres santo tú? No, seréis santo porque aquel que te llamó es santo y te ha apartado para él. Sí, hay un versículo que dice, sed santo en Levítico, pero está haciendo referencia a un proceso después de santificación a través de los sacrificios. Tiene otro contexto, pero en el contexto nuestro, somos santos porque Él nos llamó. Somos santos porque fuimos apartados para Él. La iglesia de Cristo es la iglesia de los santos, ¿sí? No los santos como se los imaginan, con aureola y levantándose del suelo, no, sino los apartados para Dios. Los que hemos sido redimidos por la sangre del Cordero. Los que hemos renacido para una esperanza viva gracias a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así es de que, pues, si nosotros invocamos, dice aquí la palabra, por Padre, al que juzga imparcialmente según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de nuestro caminar o de nuestra peregrinación, como quieran ustedes escucharlo. Estamos caminando.
estamos peregrinando, estamos avanzando. Y en esta peregrinación y en este caminar debemos de hacerlo teniendo nuestra esperanza puesta en la gracia, con nuestros lomos bien ceñidos, ¿sí? No te lo ciñas únicamente cuando vayas a leer la palabra. No te lo ciñas únicamente cuando vengas a la iglesia. No te ciñas los lomos únicamente cuando haya un momento de alabanza. No, tenemos que vivir día a día, ¿sí? Con nuestros lomos ceñidos. Y no estoy hablando de nada físico, sino es en lo espiritual, ¿sí? Alineados a la palabra, sin permitir que todas aquellas corrientes que teníamos antes influyan en nuestra vida. Y si lo hacemos así, es un seguro. El ceñirnos es un seguro. Los que iban a la guerra y se ceñían los lomos era para cuidar los órganos, las partes blandas del cuerpo, para evitar que si alguna espada, algún cuchillo les hiriera, pudiesen generar un daño mayor. Eso es lo que ellos hacían al ceñirse. Y nosotros nos ceñimos el entendimiento para no permitir que todas las corrientes, todas esas ideologías que en este tiempo el sistema del mundo está lanzando y está dañando la iglesia, aquellos que no tienen sus lomos ceñidos, ¿sí? Aquellos que se dejan llevar por corrientes y por doctrinas raras y filosofías extrañas, aquellos que andan buscando en TikTok, en no sé dónde la verdad en lugar de buscarla en la revelación de la palabra de Dios. Sí, no, es que vi en internet, tú me hablabas de una nueva doctrina, me preguntaste de no sé cuántos montes o montañas, ¿o qué? La doctrina de los 7 montes. No, yo ya encontré como 20. Se quedaron cortitos con los 7 montes. Andan inventando cosas. ¿Por qué? Porque no están ceñidos al entendimiento, a la revelación de la palabra. Y tienen que andar buscando cosas donde no las encuentran, donde no las hay. Están tratando de satisfacer su propia necesidad, de su curiosidad, con cosas que no tiene absolutamente nada que ver con la revelación de la palabra. Inventando, ¿sí? Ya no podemos andar inventando. Eso era antes que vivíamos en ignorancia. Antes cuando nos dejábamos llevar por cualquier otra corriente. Pero al conocer la verdad, cíñete con la verdad. Al recibir la revelación de la palabra, cíñete con esa revelación, con esa manifestación del poder de Dios que es a través de su palabra, y con ella vayamos, ¿sí?, en este peregrinar. Y termino con este versículo 18, recordándoles que sabiendo que fuimos rescatados de nuestra vana manera de vivir, dice que vuestros padres os legaron, no con cosas corruptibles como la plata o el oro, sino con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, como de un cordero sin mancha y sin defecto. Ese fue el precio que se pagó por nuestra salvación. Pongámonos de pie y vamos a darle gracias a Dios por ello. Vamos a terminar orando, vamos a terminar alabando a Dios, agradeciéndole a Él por esta maravillosa gracia. Y en este momento empieza a hablar con el Padre, empieza a darle gracias a Él, porque el mismo Espíritu que levantó a Cristo de los muertos, esa resurrección que nos ha dado a nosotros ahora, nos ha traído esta esperanza viva, hemos renacido esta esperanza viva. Ese mismo Espíritu está en nosotros, ese mismo Espíritu vino a morar a nuestro corazón, ese mismo Espíritu es el que nos está guiando a la verdad, ese es el Espíritu que hoy está manifestando. Y recuerda la palabra del Señor respecto a este tema, Segunda de Corintios 3:6. Segunda de Corintios 3:6 nos recuerda, nos dice lo siguiente:
el cual, hablando de Dios, ¿sí? Viene de Él, dice, el cual asimismo nos hizo servidores competentes de un nuevo pacto. Pongan atención, no de la letra. Es que ahí está escrito, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y oro al Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo en esta mañana, para que el Espíritu de Dios que more en nosotros nos vivifique, nos muestre la verdad. Y le pido a Él para que esta palabra sea Él el que la impregne en nuestros corazones. Que si en una versión está de una forma, que si en otra versión está en otra, que si la otra... Dile al Espíritu Santo que te muestre. Ve cuál es el carácter de Dios, ve cuál es la voluntad de Dios, analízalo y no permitas que haya estructuras que digan es que yo nací con la Reina Valera y me voy a morir con ella. Pues sí, te la ponen en el féretro si quieres, pero lo que va a vivificar tu espíritu es la revelación, es el Espíritu Santo que va a estar manifestando su palabra en tu vida. Siempre, cualquier momento que tú leas la palabra, dile: Señor, tú eres mi guía, tú eres mi luz, tú eres el que me guías a la verdad, muéstrame la verdad. Muéstrame, Señor, hazla viva en mi corazón y Él te dará sabiduría. Pídesela al Padre, te la dará en abundancia. Del Espíritu Santo ha sido enviado a nuestro corazón para guiarnos a la verdad. Señor, muéstrame la verdad, muéstrame. Aquí esto cambia un poco el sentido, pero yo quiero que tú me digas cuál es la verdad. Y el Espíritu Santo va a ir poniéndolo en tu corazón. No tengas temor. Haz a un lado las estructuras. Hay estructuras religiosas que a veces lo único que hacen es desviarnos de la verdad. En estos días me apareció allí en mi teléfono una ilustración de esas que reenvían y que mandan de un autobús lleno de personas así que salen por las ventanas que de una iglesia o de muchas, y dicen el autobús, el último viaje ya se va a acabar, y mucha gente queriendo subir al autobús, pero ¿saben qué llevan arriba el autobús, del tamaño del autobús? Una Biblia amarrada. No es la Biblia amarrada la que te va a llevar a la salvación. Es la Biblia revelada en tu corazón. Es su palabra hecha viva en ti. Y como hijos obedientes, apartarnos para el Señor. No vayan a andar cargando una Biblia ahí amarrada en el carro. No, ni abierta la entrada de tu casa. Está bien, yo no tengo nada en contra de eso. Pero es el Espíritu el que vivifica. La letra mata. Así de que abramos nuestro corazón a la verdad. Abramos nuestro corazón y que sea el Espíritu Santo el que nos muestre. Y si tú tienes la convicción y el Espíritu Santo te dice, tú sigue por allí, bueno, sigue. Es Él el que nos guía a la verdad. Padre, te damos gracias por tu palabra. Y te pedimos, Señor, que este espíritu de libertad, este espíritu, Señor, que tú has traído a nuestro corazón, nos lleve a la búsqueda de la verdad, Señor, dejando a un lado toda estructura religiosa, dejando a nuestro lado, Señor, toda estructura que se haya levantado en nuestra mente, Señor, y que estemos abiertos únicamente a ti. Señor, que el entendimiento sea precisamente la inspiración que tú traes a nuestro corazón, la sabiduría que viene de ti, el conocimiento que a través de tu palabra adquirimos, de la experiencia de vida, de caminar contigo, Señor, tomados de tu mano, siendo guiados por ti en la dirección, Señor, que tú estás mostrándonos. Que seas tú, Señor, en nuestra vida, el que conduzca paso a paso. Y que tu palabra, Señor, sea revelada por ti en nuestro corazón. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Cristo Jesús.
Amén y amén. Denle un fuerte aplauso al Señor. Les dejo.